Ahí comencé a grabar la clase. ¿Sí? Ya, bien, alumnos de primero medio. Soy su profesor Angelino. Nuevamente estamos haciendo clases, ¿cierto? Realizando teletrabajo desde el hogar. Bien, esta semana tienen un nuevo proyecto que incluye las asignaturas de lenguaje, matemática, química y física. ¿Ya? Y este proyecto se llama Chile, una ventana al universo. Tiene un nombre muy bonito. ¿De qué se trata este proyecto? Ustedes tendrán que realizar una infografía, ¿ya? Referente a los contenidos que se les van a presentar en el proyecto. Se supone que este proyecto ya lo tienen en su poder, ¿cierto? Lo tienen que haber enviado don Sebastián seguramente al grupo de su curso. No, todavía no vi Ah, nada. ¿todavía no lo hace? Bueno, pero lo tiene que hacer durante el día entonces, ¿ya? Pero yo le estoy diciendo más o menos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, las asignaturas de matemática, lenguaje, química y física, ¿cierto? Están incluidas. ¿Ah? Bueno, las instrucciones. El proyecto se basa en una lectura complementaria y luego complementar la actividad propuesta. Hay una sola evaluación, la evaluación es única y se colocará en las asignaturas de lenguaje, física y química y matemáticas, ¿ya? ¿Cuál es la actividad? Dice, para realizar esta actividad debes hacer lo siguiente. En una hoja en blanco deberán echar a volar su creatividad, ¿cierto? Su imaginación y habilidades para el diseño, mezcladas con la información que les entregarán los profesores durante las clases, ¿cierto?, que van a tener esta semana. Pueden usar lápices de colores, recortes, etcétera, lo que ustedes quieran. Lo que deben tener, sí, claro, es que deben considerar hacer una infografía decorada y llamativa, ¿ya? Pero bien organizada, que cumpla con el objetivo. ¿Cuál objetivo? Relacionar las tecnologías para la observación del universo, con la tarea de matemáticas. ¿Ya? La infografía entonces debe contener dos informaciones. Primera, telescopios, reflectores, radiotelescopios y telescopios espaciales. Eso lo van a encontrar ahí en la parte de física. Y también la otra información importante que debe tener la infografía es el ejercicio de matemáticas, de mi asignatura, que se llama Observatorio ALMA, ¿ya? Entonces, en una hoja en blanco, ustedes van a dibujar, ¿cierto? Bien decoradito, bien llamativo, una infografía respecto a los contenidos de física y matemáticas, ¿ya? En física van a tener que escribir acerca de los telescopios, de los radiotelescopios, ¿cierto? Los dibujan, dicen cómo son, etc. Y también deben incluir un ejercicio de matemática que se llama el Observatorio ALMA. ¿Estamos claros? ¿Sí? Chicos, Sí. ya. Profe, quiero una pregunta Dígame. al Sí, chat. pregúnteme más. No, que escribieron una pregunta en el chat. Pero dígamela nomás. ¿Qué pregunta es? Si se puede hacer el mini proyecto en computador. Por supuesto. Lo pueden hacer en computador, lo pueden hacer a mano, lo pueden enviar si quieren por correo, lo pueden enviar por fotografía a través del WhatsApp, de cualquier manera. Lo que importa es que ustedes lo hagan, ¿cierto? Y lo hagan llegar a los profesores para que nosotros lo revisemos, ¿ya? Pero no importa cómo lo haga, en computador, a mano, da lo mismo, ¿ya? O si lo envía por correo o una fotografía, también da lo mismo. Lo importante es que lo hagan, ¿no? Ya, un poquito para que sepan, ¿no? ¿Qué es una infografía? Es un texto que organiza la información de manera gráfica, usando dibujos, iconos y tipografías. Eso se los va a decir el profesor Jorge Rubio cuando tengan clase con él durante la semana, ¿ya? Él le va a explicar bien qué es una infografía y cómo lo tienen que hacer. Lo que nosotros vamos a ver hoy día en matemática se llaman productos notables. Allá a mis espaldas pueden ver el objetivo que se llama el objetivo número 3 de matemática, que tiene que ver con desarrollar productos notables. Seguramente ustedes alguna vez en séptimo, en octavo básico, tienen que haber visto algo de álgebra, ¿ya? La álgebra es la rama de las matemáticas que mezcla, ¿cierto?, los números con las letras. Ahí es donde lo hacían resolver alguna ecuación, le decían x más 2 igual 10, no sé,
o de poquito empezaron a sumar términos semejantes, por ejemplo, 2A más 3A, cosas así, algo por el estilo. De eso se trata la clase de hoy, ¿ya? Y en particular vamos a ver cómo se desarrolla el ejercicio del observatorio ALMA que tiene que incluir en la infografía, ¿ya? Entonces, vamos a ver hoy día o comprender el objetivo número 3 de matemática que tiene que ver con desarrollar productos notables, ¿ya? ¿Qué es un producto? Un producto es el resultado de una multiplicación. Así es que cuando ustedes escuchen productos notables, no es más que la multiplicación de términos, ¿ya? ¿Qué van a ser términos? Aquí están anotados en la pizarra, ¿cierto? ¿Qué es un término? Un término algebraico es, por ejemplo, ese que ven ahí. A elevado a 3, BC, ¿ya? A elevado a 3 BC es un término. ¿El término qué es lo que contiene? Contiene factores literales y contiene coeficientes numéricos, ¿ya? Aquí en este término, ustedes pueden apreciar que solamente hay multiplicaciones. También pueden haber divisiones, ¿ya? Entonces, un término algebraico es la unión de letras y con números a través de la multiplicación o la división. Ese es un término algebraico. El término algebraico tiene coeficientes numéricos y tiene factores literales. Aquí, por ejemplo, el término algebraico a elevado a 3 BC tiene un coeficiente numérico que vale 1. ¿Cuál es ese? Es el número que va aquí delante, porque hay uno solo de estos términos. Hay un a elevado a 3 BC, y ese 1 es el coeficiente numérico, ¿ya? Y va ahí delante. Con el símbolo más, ¿cierto? Que como va adelante no se escribe. También tiene una parte literal, un factor literal, que son todas las letras, ¿cierto? Con sus respectivos exponentes. En este caso, a elevado a 3 BC. Entonces, este término algebraico tiene dos partes. Un coeficiente numérico, que es 1, y un factor literal, que son las letras acompañadas de su exponente. A este término algebraico también le podemos calcular el grado. ¿Qué es el grado? Es la suma de los exponentes del factor literal. Si ustedes pueden ver aquí, la A está elevada a 3. Entonces se escribe el exponente 3. Después se suma con el exponente de la letra B. Pero la letra B, como no se le ve ningún numerito arriba, es porque tiene un exponente 1. Deben recordar ustedes, ¿cierto?, de séptimo, octavo básico, que las letras, cuando están elevadas al exponente 1, no se escriben. Y también aquí, la letra C, ¿cierto?, está elevado al exponente 1. Entonces se escribe 3 más 1 más 1. 3 más 1 más 1, eso me da 5. ¿Qué quiere decir? Que el término algebraico a elevado a 3 BC tiene un grado 5. ¿Por qué? Porque sumamos sus exponentes. El término algebraico tiene un coeficiente numérico 1, que es el número que va acompañando aquí al factor literal. En este caso es el número 1. No se anota porque es como obvio. Por ejemplo, si yo les digo pera, ¿ya? ¿Cuántas peras hay ahí? En la palabra que dice pera. ¿Cuántas peras hay ahí? ¿Alguien me puede decir? Una. Una, ¿cierto? ¿Y es necesario que escriba 1? No. No. Por eso es que el coeficiente numérico cuando es 1 no se escribe. Ahora, si el coeficiente numérico es distinto de 1, debo escribirlo. ¿Y ahí cuántas peras habrían? 2. 2. ¿Ves? Eso es el coeficiente numérico. Es el número que... ¿Sí? Es el número que va delante del factor literal, de las letras, ¿ya? Ese es un término algebraico. Aquí abajito hay otro ejemplo, un poquito más rebuscado. Aquí dice menos 3 séptimos b cuadrado x partido por y. Menos 3 séptimos b cuadrado x partido por y, ¿ya? Eso es un término algebraico. Es la unión de letras con números a través de la multiplicación y división. Aquí hay multiplicaciones y hay divisiones. Ese signo que está ahí delante, el menos, es el signo del coeficiente numérico. Indica si es positivo o negativo, pero no es una resta, ¿ya? Entonces lo mismo.
Si analizamos este término algebraico, debe tener un coeficiente numérico que es el número con su signo que acompaña al factor literal, a las letras, el número que está delante, ¿ya? En este caso es menos 3 séptimos. Ese es el coeficiente numérico, menos 3 séptimos. Después viene el factor literal, que son las letras con su respectivo exponente. El factor literal entonces es b al cuadrado x partido por y. B cuadrado x partido por y. Pero es ahí, como está ahí en el denominador, uno la puede subir, ¿cierto? Y indica que el exponente es menos 1. Entonces este sería el factor literal. Y a este término algebraico le podemos calcular también su grado, que sería anotar los exponentes de cada una de las letras. La B tiene exponente 2, la X tiene exponente 1 y la Y tiene exponente menos 1, porque está acá abajo en el denominador, ¿ya? Entonces sumamos todos esos exponentes, 2 más 1 más 1, menos 1, y eso me da 2, ¿ya? Esto solamente es para que ustedes recuerden cositas que ya habían visto en octavo básico, se supone, ¿ya? Entonces, ¿se comprende qué es un término algebraico? ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué es un término algebraico? Un término algebraico es una ecuación que tiene Sí, que tiene letras y, y números, ¿cierto? Ese es un término algebraico. Es la unión de números con letras a través de la multiplicación o división. Ese es un término algebraico. Entonces, a ese término algebraico uno le puede calcular el coeficiente numérico, factor literal y grado, ¿ya? Pero eso no nos interesa, solamente yo se los estoy mostrando, ¿cierto? Para que tengan una noción, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día se llama productos notables, que es la multiplicación de términos algebraicos, ¿ya? Ya. Después de que uno comprende qué es un término algebraico, la unión de letras con números a través de la multiplicación o división, vienen las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es la suma de dos o más términos algebraicos. Una expresión algebraica es la suma de dos o más términos algebraicos, ¿ya? Y en las expresiones algebraicas aparecen estos nombres que también deberían haber escuchado alguna vez: monomio, binomio, trinomio y polinomio. Monomio significa 1, binomio significa 2, trinomio significa 3, y polinomio o multinomio también les dicen, es 3 o más términos algebraicos, ¿ya? Que forman una expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, si tengo un monomio, tengo solamente una letra, la B, por ejemplo. Ese es un monomio, porque es un solo término algebraico. Su coeficiente numérico es el número que está aquí delante. ¿Cuántas veces ven? Una sola. Entonces el coeficiente numérico es 1. ¿Cuál es la parte literal? La B. ¿Cuál es el grado? Es la suma de sus exponentes, pero solamente hay una sola letra y que solamente está elevada a 1, así que el grado sería 1. Ese es un término algebraico. Y cuando es un solo término algebraico se llama monomio, ¿ya? También tenemos otro monomio que es 2x y al cuadrado dividido en 5, ¿ya? O 2x al cuadrado quintos, también se puede leer así. Este también es un solo término, y como es un solo término se llama monomio. Este monomio tiene un coeficiente numérico, que es en este caso el 2 quintos, y tiene un factor literal, que son las letras con su exponente, x y al cuadrado, ¿ya? El grado de este monomio, de este término, sería la suma de los exponentes del factor literal. Aquí tiene exponente 1 y la y tiene exponente 2. Así que se suman, 1 más 2 sería 3 el grado de ese término algebraico, ¿ya? Entonces, cuando es un solo término algebraico se llama monomio, ¿ya? Ahora, si tengo dos términos algebraicos,
uno muy sencillito, por ejemplo, P más Q, aquí hay un término y aquí hay otro término, ¿ya? Si tengo dos términos que se están sumando o también se pueden estar restando, ahora se va a llamar, ¿cómo se llama? Binomio, ¿cierto? Dígalo nomás. ¿Cómo se llama? Sí, pues, binomio. Binomio. ¿Ven? Y ahora si agregamos una tercera letra, por ejemplo, PQR, ¿cuántas tienen ahí? Tres. Tres, así que se llamaría ¿cómo? Trinomio. Trinomio. Bien. Y ahora si agregamos una más, ¿qué viene? PQRS. Si agregamos la S. ¿Cuántos términos tendríamos ahí? 4. Cuatro. Y como son 4. más de 3, Polinomio. se llama muy bien, se llama polinomio. ¿Ven qué sencillo? Se Ahora puede este decir término, igual. por ejemplo, yo le puedo colocar un coeficiente numérico delante, yo puedo decir que hay 2P, puedo decir que hay 3Q, y esa Q puede estar elevado a 4 si quiero, y esta R puede estar dividida en 5, y esta S puede estar multiplicada o unida con RST, con una T, ¿ya? Y este sería un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Así que sería un polinomio, ¿ya? Si le borro uno, como tengo tres términos, se llama trinomio. Trinomio. Si le borro este, tendría dos términos, se llamaría binomio. Y si borro uno más, va a quedar uno solito, y eso se llamaría Monomio. monomio. Listo, muy Monomio. sencillo. ¿Ven? ¿Ven qué fácil? Ya. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque después vamos a tener que multiplicar esas expresiones algebraicas. Multiplicar un monomio por un binomio, multiplicar dos binomios o multiplicar un trinomio por un monomio, no sé, ¿ya? Pero vamos a tener que multiplicarlas. Por eso se va a llamar producto, ¿ya? Y van a haber unas multiplicaciones que nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre resultan como las de la misma forma. Entonces eso se van a llamar productos notables. Y el producto notable que vamos a estudiar aquí en esta clase es uno solo y se llama cuadrado de binomio, ¿ya? Que va a ser la multiplicación de dos binomios. Ya. Bien. Ahora que ya sabemos que es un término algebraico y que sabemos que es una expresión algebraica, vamos a hacer algunas pequeñas operaciones con ello. Operaciones matemáticas, ¿no? Como lo hacían cuando estaban en octavo básico o en séptimo seguramente, y sumaron sus primeros términos algebraicos. Solamente para recordar. Por ejemplo, si tengo 2A más 3A más 5A, ¿ya? Eso de allí Son 10A. son 10A. ¿Y por qué lo pudo sumar? ¿Por Porque qué? las letras son iguales. Porque las Así que letras son iguales. Entonces, estos términos, un término, otro término y otro término, esos tres términos que están ahí, se van a llamar términos semejantes. Y que van a son ser iguales. términos semejantes cuando tengan el factor literal, la letra, ¿cierto?, la tengan en común, sea la misma, ¿ya? Y es por eso que usted lo pudo sumar. Entonces, efectivamente, para sumar términos algebraicos deben ser términos semejantes. O sea, deben tener las mismas letras o los mismos factores literales. Entonces, esa letra se va a conservar porque tienen la letra A en común y lo que vamos a sumar van a ser sus coeficientes numéricos. El 2 más 3 más 5. 2 más 3 son 5 y 5 más 5 son 10. Así que efectivamente eso de allí son 10A. ¿Sí? Sí. Qué bueno que lo entiendan, qué bueno. Ahora otro. Por ejemplo, si tengo, no sé, 3x más 3z más 2x. ¿Se puede sumar eso? Serían 5X más 3Z. Bien, señor, muy bien.
¿Qué opina el resto de sus compañeritos? ¿Están de acuerdo con lo que dice el caballero? 5x más 3z sería. ¿Sí? Eso, da gusto con el ánimo que responden, ¿cierto? Muy bien, excelente. Claro, él lo que hizo fue reducir términos semejantes, sumar los términos que son semejantes, y los que no son semejantes no se pueden sumar, así que se dejan a un costado, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el compañerito? Fue, miró, ¿hay términos que tengan la misma letra, que tengan el mismo factor literal? Sí, aquí hay uno que tiene X, y aquí también hay otro que tiene X. Entonces, estos son términos semejantes. Se pueden reducir, se dice en matemáticas, se pueden sumar, se pueden restar, ¿ya? Entonces, uno, para hacerlo ordenadito nomás, lo junta y lo reescribe de nuevo. Entonces quedaría 3x más 2x, y ese 3z, como no tiene el mismo factor literal, como no tiene la misma letra, se deja aparte, ¿no? Entonces quedaría más 3z. Y lo único que podemos sumar son estos dos. Y para sumar términos algebraicos se conserva el factor literal, se conserva la letra x, y se suman sus coeficientes numéricos. 3 más 2, 5x. Y después se baja, ¿cierto?, el más 3z. Y esa sería la suma de esta expresión algebraica. ¿Cuántos términos nos quedaron? ¿Cuántos términos nos quedaron? 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llamaría? Binomio. Binomio, muy bien. Y esto es una expresión algebraica. ¿Ya? Qué bueno que se acuerden. Esa es sumar, también se pueden restar términos semejantes, ¿ya? Es muy sencillito. Ahora, ¿por qué uno utiliza álgebra? Para ver las cosas de manera más sencilla. Por ejemplo, acuérdense cuando estaban en el liceo de manera presencial, ¿ya? Ustedes deberían haber pertenecido, ¿cierto?, a un octavo, ¿sí? Y ese octavo tenía una letra. Octavo A, ¿cierto? O si estaban en otra escuelita podría ser octavo B, no sé. Pero estaban en octavo y ese tenía una letra. Entonces supongamos que ya era hora de ingresar a clases y ustedes estaban afuera ahí en el recreo, ¿cierto? Jugando a la pelota, o no sé, conversando, y no escucharon el timbre, o en nuestro liceo no hay timbre. Así que no se dieron cuenta que había que ingresar a clases. El profesor a cargo, supongamos que soy yo, tendría dos maneras de hacerlos entrar a ustedes. Una sería llamándolos a todos por su nombre. No sé, decir Juan, José, María, no sé, etcétera, entren. Los voy llamando uno por uno. Y supongamos que son 45, tendría que decir 45 nombres. Entonces sería... ¿Ah? ¿Sí? Que para eso el octavo, ¿ah? Para eso mejor es decir, ¿cierto? Que todos Octavo. entramos en el mismo saco. ¿Ah? Todos entramos en el mismo saco. Eso, muy bien. Para eso es el álgebra. Entonces facilitamos el trabajo. Entonces, en vez de decir Juan, José, María, Egon, Cristian, Angelino, entren a clase, yo mejor digo, oigan, los del octavo A, ingresen. Entonces, como usted mismo dice, todos estos entran en ese mismo saco. Todos ellos están ahí relacionados, ¿cierto?, con esa expresión algebraica, octavo A. Para eso se utilizan las letras. Para eso, para representar números. ¿Cuántos números habían aquí? ¿Cuántas personas? 45. Entonces yo con esa sola letra represento los 45. Porque ustedes saben que están en el octavo A. ¿Ya? Para eso se utiliza el álgebra y las expresiones algebraicas. Para hablar de cosas generales. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero calcular el área de un cuadrado. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cómo se calcula el área de un cuadrado? Largo por ancho. Ya, vamos a escribir área cuadrado es largo multiplicado por ancho, ¿cierto?
Ya. Ahora hay que ver algunas cositas. Si usted dice largo por ancho, significa que hay un lado más grande que otro, ¿cierto? ¿Ah? Si usted dice largo por ancho, significa que hay un lado más grande que otro, ¿cierto? No. ¿No? Sí, No. Sí, ¿cierto? Un rectángulo. Eso. Un rectángulo tiene un largo y tiene un ancho. ¿Por qué? Porque sus lados no son iguales. Ahora, si yo les digo el área de un cuadrado, no tiene largo ni ancho, porque todos sus lados son iguales. Entonces uno dice que el área de un cuadrado es lado por lado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el área de un cuadrado es lado por lado. Lado multiplicado por lado. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Y como todos son iguales, no tiene ni largo ni ancho. ¿Ya? Ahora, supongamos que quiero sacar el área de este cuadrado, que tiene el lado 4 centímetros. Y este lado también vale 4 centímetros, y este también vale 4 centímetros, y ese también vale 4 centímetros. ¿Cómo calculamos el área? Multiplicando lado por lado. O sea, 4 multiplicado por 4. Eso sería 16 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa sería la superficie que cubre ese cuadrado del lado 4. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Bien, muy sencillo. Ahora supongamos que quiero calcular el área de otro cuadrado. En vez de 4 voy a bajarlo. Que sea 3. Entonces ahora todos sus lados miden 3. Todos sus lados miden 3. ¿Cuánto valdría el área? 12. 9. 9. El señor que dijo 12 está calculando el perímetro, la suma de sus lados. Pero como estamos calculando el área, que es lo que cubre lo que está dentro, es la multiplicación de un lado por otro lado, o sea, de 3 por 3, como dijo la señorita, y eso sería 9. Muy bien. 9 centímetros cuadrados. No importa que ustedes algunas veces se equivoquen, ¿ya? Porque somos personas, todos nos podemos equivocar. Lo importante y bueno es que participen. Así que cualquier cosa que digan nomás va a estar bien. Para eso yo los voy a corregir. Entonces ahora nos damos cuenta de que el lado de ese cuadrado, el área, perdón, de ese cuadrado es multiplicar lado por lado, 3 por 3. Y así yo podría calcular el área de infinitos cuadrados. ¿Ah? Entonces, para representar todos los cuadrados que se me ocurran en mi cabecita, aparece el álgebra. En vez de llamarlos a todos uno por uno, en vez de decir Juanito, José, María, entren, en vez de multiplicar 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, etc., en vez de eso, aparece el álgebra. Y uno dice que el área de cualquier cuadrado, le hace un simbolito aquí de cualquier cuadrado, no es más que la multiplicación de un lado. Y un lado lo vamos a simbolizar con una letra. La letra va a simbolizar todas las medidas de los cuadrados que se les ocurran. Y esa letra puede ser la que uno quiera, pero generalmente Una uno L. por orden, ¿cierto? ¿Qué letra quiere? Una L. Una L. De lado. Bien. L mayúscula le puse. ¿Ya? Pero ese lado hay que multiplicarlo con el otro lado, que mide lo mismo. Y como mide lo mismo, tiene que ser la misma letra. Así que el área de un cuadrado sería L por L. Y ahí está el álgebra. Estas L's representan 3 centímetros, 4 centímetros, 1000 centímetros, 3/4 centímetros, el número que uno quiera. Para eso es el álgebra, para representar una infinidad de números. Entonces lo represento con esas dos letras. Esto, por supuesto, si uno lo sigue desarrollando, vamos a acordarnos de las potencias. Las potencias. Cuando había multiplicación de potencias de igual base, se conservaba la base, que en este caso es L, y se sumaban sus exponentes. Aquí arriba hay un 1, por eso es que no se nota, y aquí también hay un 1, por eso es que no se nota. Entonces, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base L y se suman sus exponentes. 2. Así es que el área de un cuadrado es L elevado a 2. ¿Ya? Significa que el lado se multiplica 2 veces por sí mismo. ¿Ven? Y ahí tenemos una expresión algebraica que se llama monomio
que es L al cuadrado, tiene un coeficiente numérico que es 1, ¿ya? Y tiene un grado que es 2. Y esto de aquí, la fórmula del cuadrado, del área de un cuadrado, es una expresión algebraica que se llama monomio. ¿Se fijan? Y ahí está lo mismo que habíamos visto anteriormente. Y de eso se va a tratar nuestro problemita que van a tener que ver o realizar en un ratito más. No sé cuánto tiempo llevamos ya. ¿Cuánto tiempo 36 llevamos? minutos. 36 minutos ya. Entonces me voy a enfocar en el problemita que tenemos que hacer para el proyecto, ¿ya? Profe, Yo una quiero que... pregunta. Dígame nomás, señor. Pregúnteme. ¿Qué pasa con una potencia negativa? Rápido. Cuando está el exponente arriba negativo. Sí, ¿A eso se refiere? es eso. ¿Sí? Es esto. Por ejemplo, si esto fuese L elevado a menos 2, eso se escribe 1 partido por L elevado a 2. Así. El exponente, cuando está negativo, ¿ya? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Indica de que Gracias. la potencia estaba acá abajo en el denominador. Eso significa el exponente negativo, ¿ya? Que la base con su exponente están aquí abajo en el denominador. Eso significa que está elevado a menos 2, ¿ya? Ya, Pero cuando gracias. está elevado a un número positivo es que está arriba en el numerador. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en el problemita que tienen que realizar en la infografía. Yo quiero que ustedes me pregunten sus dudas y todo eso, porque la clase pasada, cuando vimos... ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? Sistema de ecuaciones. Sí. Vimos sistema de ecuaciones, métodos de reducción, ese fue el que estudiamos. Yo les pregunté, oigan chicos, ¿entendieron? Y nadie me respondió, así que yo supongo que habían comprendido. Y resulta que después, para hacer el mini proyecto, ¿cierto? Que también era una ficha informativa, muchos tenían dudas, muchos no sabían cómo resolver el problema que les había propuesto al final de la clase, etc. Así que yo quiero que ustedes se den cuenta de que pueden preguntar, ¿ya? De que es normal de que todos no entendamos la primera vez, o no entendamos la segunda vez, o la tercera, no importa. Pero para salir de esa duda tienen que preguntar, y en el momento preciso, ahora, para que después se enfoquen en otras asignaturas, ¿ya? Así es que esta infografía de este proyectito sí que es muy sencillo, ¿ya? Se trata de que van a ver en física con don Edgar Illanes, un excelente profesor que tenemos de física, ¿cierto? Van a ver los observatorios que tiene Chile, ¿ya? Y entre esos observatorios que tiene Chile hay uno que se llama ALMA, ¿ya? Está ubicado ahí, les va a decir don Edgar dónde está ubicado. Es más, en el documento que se les va a hacer llegar durante la semana, o durante el día tiene que ser, en la parte matemática, yo puse una dirección en YouTube donde pueden ver cómo es el observatorio, dónde está ubicado, etcétera. Todo. Entonces, en esta infografía van a tener que incluir este ejercicio, ¿ya? ¿Tienen el lápiz ahí? Chicos, ¿tienen? ¿Sí? Sí. Ya. Yo les voy a dictar... Sí, profe. Ya. Les voy a dictar, igual que la clase anterior. ¿Para qué hago esto yo? Para que ustedes me presten atención, para que ustedes estén pendientes. Después, por supuesto, le comparten este ejercicio a sus compañeritos, ¿ya? Y de todas maneras va a estar ahí en el WhatsApp de su grupo cuando les envíen, ¿cierto?, el proyecto. Dice, para que la infografía esté completa, debes realizar el siguiente ejercicio presentado. Para que la infografía esté completa, debes realizar el siguiente ejercicio presentado. ¿Ya? Es muy sencillo. Dice, suponga que el observatorio astronómico ALMA, ¿lo están anotando, cierto? Sí. Ya, suponga que el observatorio astronómico ALMA está situado o está situado en una superficie como la que se muestra en la imagen.
en una superficie como la que se muestra en la imagen. ¿Ya? Yo voy a hacer aquí la imagen, ¿cierto? Dibujada, más o menos como aparece. ¿Ya? Ahí. Esto que estoy haciendo aquí son antenas de radiotelescopios, ¿ya? Que están dirigidas, ¿cierto?, hacia el espacio exterior. ¿Ya? Y hay muchas, no sé cuántas hay. Ahí en la fotografía que van a ver en el documento aparecen todas. Son 66 en realidad. Esa cantidad de radiotelescopios tiene el Observatorio ALMA, 66. Entonces, en el proyectito aparece una foto, ¿cierto?, con el Observatorio ALMA, y esa fotografía aparece dividida de la siguiente manera. Así. Es aquí y aquí. Así aparece dividida, ¿ya? Y yo le puse algunas medidas, porque dice suponga. Así que yo voy a suponer que esta medida vale X kilómetros, para mencionar alguna cantidad de kilómetros, no sé cuántos. Acá 5 kilómetros, ¿ya? Aquí abajo, al costado, puse X kilómetros, y aquí al final anoté 5 kilómetros, ¿ya? Esa es la imagen en donde usted supone, no es verdad que sean X kilómetros o 5, es una suposición, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué vamos a tener que hacer? Calcular el área donde está ubicado este observatorio ALMA, que es la unión, ¿cierto?, de 66 radiotelescopios, ¿ya? Entonces, para calcular el área, tenemos que hacer lo que hicimos delante, ver qué tipo de superficie es, si es un rectángulo, si es un cuadrado, ¿ya? ¿Cómo podemos ver eso? Si este es un lado, y aquí dice que este segmento, este trozo vale X kilómetros, y este segmento vale 5 kilómetros, y miramos este otro lado, dice que este vale X kilómetros y este vale 5 kilómetros, nosotros ¿qué podemos pensar? ¿Que eso es un círculo? ¿Que eso es un cono? ¿Que eso es un rectángulo? ¿O que eso es un cuadrado? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿cierto? Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Entonces ahora, lo que uno tiene que hacer en su cabecita es olvidarse de esto y escribir o dibujar que eso es un solo cuadrado. Y ese cuadrado, como es cuadrado, tiene sus lados iguales. Y el lado superior es X con el 5. Están unidos, están juntos, están adicionados. O sea que ese largo es los X kilómetros más los otros 5 kilómetros. Ese es el lado del cuadrado. X más 5. ¿Ya? Esa X podría ser, por ejemplo, un 10. ¿Ya? Entonces sería 10 más 5, valdría 15 ese lado. Y si ese lado vale 15, el otro también valdría 15, porque es un cuadrado, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí. Ya. ¿Seguro, Sí, seguro? profesor. Ya. Sí, Qué bueno. Entonces, este lado de aquí también tiene X kilómetros más estos 5 kilómetros. O sea que ese lado también vale X más 5. ¿Ya? Y esa es la medida en la que nosotros estamos suponiendo que está ubicado el observatorio ALMA, en ese cuadrado, en esa superficie cuadrada. De lado, X más 5, X más 5. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Calcular el área. ¿Y cómo se calcula el área de esa figura que es cuadrada? ¿Cómo se calcula? Multiplicando. Multiplicando. Lado. Muy bien, multiplicando un lado por el otro lado. Excelente. ¿Ya? Entonces vamos a escribir que el observatorio ALMA está ubicado entonces en un cuadrado, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular su superficie. Y para calcular su superficie tenemos que calcular su área. Y como es un área de un cuadrado, nosotros sabemos que se calcula multiplicando un lado por el otro lado. ¿Cierto? Y resulta que un lado vale X más 5. Así que escribo aquí X más 5.
Y resulta que el otro lado es el mismo porque es un cuadrado, así que también vale x más 5. Y como quiero calcular el área, tengo que multiplicar. Ahora, eso que está allí es la multiplicación de dos expresiones algebraicas. Es Esa un binomio. expresión algebraica... Dígalo, ¿cómo? Binomio. Bien, señor. Este lado que está aquí es una expresión algebraica que se llama binomio, porque tiene dos términos, un x y un 5. Y este que está acá también es otra expresión algebraica que es un binomio que se llama x más 5. Así es que tengo la multiplicación de dos binomios. Y esa multiplicación de dos binomios para nosotros se va a llamar producto notable. Y para nosotros se va a llamar cuadrado de binomio. O sea, este producto notable, notable porque me doy cuenta que estoy multiplicando la misma expresión algebraica, la misma. Y es un binomio. Así que cuando yo multiplico dos veces lo mismo, queda elevado a 2. Eso se dice en matemática al cuadrado. Entonces, por eso se dice cuadrado de binomios. Multiplicación de dos binomios idénticos. ¿Ya? Y lo que viene ahora es recordar cómo se multiplica este cuadrado de binomio. ¿Ya? Y para multiplicar expresiones algebraicas, como estos, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo término a término. O sea, todos con todos. Es lo mismo que cuando ustedes entran a una sala, ¿cierto? Y se encuentran con 5 personas más, tienen que saludarlos a todos y le pasan la mano. ¿Ya? Se saludan todos. Entonces aquí es lo mismo. Vamos a multiplicar x más 5 por x más 5. El primer término es esta x. Ese es un término. Y ese término se tiene que multiplicar con la x del otro paréntesis y se tiene que multiplicar con el 5 del otro paréntesis. ¿Lo comprenden? Sí, profe. Ya. Sí, sí, Entonces sí. tendríamos x del primer término en color negro. La x se tiene que multiplicar con la x del segundo paréntesis. Así que me queda x por x. ¿Ya? Como todo tiene signo más, se conserva y uno dice x, ahora lo tengo que multiplicar con el 5 del otro paréntesis. Entonces me queda x multiplicado por 5. Eso significa que se está multiplicando término a término, todos con todos. La x se multiplica con la primera x, ahí está, y la x se multiplica con el otro número 5, ahí está. Esta x ya se multiplicó con los dos términos del segundo paréntesis. Ahora me falta el 5. Y el 5 va a ser lo mismo. El 5 se va a multiplicar con la x del segundo paréntesis y el 5 se va a multiplicar con el 5 del otro paréntesis. Entonces me va a quedar más 5 multiplicado con x más 5 multiplicado con 5. Eso significa que estamos multiplicando término a término, todos con todos. X por X más X por 5. Después le toca el 5. 5 por X más 5 por 5. Así se multiplica esa expresión algebraica de binomios. Después ahora nos tenemos que acordar de octavo básico cuando multiplicábamos potencias. Si yo multiplico X por X, ¿cuántas veces se está multiplicando esa X? 2. 2. Entonces queda X elevado. X elevado a 2. Muy bien. Más. Se conserva la base y se suma su exponente. 1 más 1, 2. Después, más X por 5. Cuando uno trabaja en álgebra, siempre el coeficiente numérico va adelante y el factor literal detrás. Así es que no se dice X por 5, se dice 5 por X. Y eso es 5X, efectivamente. Esto es 5X. Ahí al medio hay una multiplicación, pero no se anota. Y siempre va el coeficiente numérico primero y el factor literal detrás. Así que se dice 5X. Más 5 por X. Ese ya está bien, ¿cierto? Así que se escribe 5X. Y lo último es la multiplicación de estos números 5 por 5. ¿Cuánto es eso? 5 elevado.
5 O elevado a 25. 2. 25. Muy bien. 5 elevado a 2. 25. Excelente. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí en esta expresión algebraica que tiene 1, 2, 3, 4 términos? En este polinomio, ¿qué podemos hacer? Reemplazar. Seguir reduciéndolos. Ah, es- ¿Y qué vamos a reducir? Vamos a sumar los términos que son Semejantes. semejantes. ¿Y cuáles son los que tienen los términos semejantes? Los que tienen X. X, los que tienen el mismo factor Factor literal, literal. ¿cierto? La misma letra. Entonces sumamos estos. X, X. 5X más 5X. ¿Cuántas X son? 10. 10. Entonces esto quedaría X 10. al cuadrado más 10X más 5 al cuadrado. Y si uno lo quiere desarrollar más todavía, me queda X cuadrado más 10X más 25. Sí. Esa es la multiplicación de esa expresión algebraica. Y esa multiplicación es la multiplicación de el lado por el otro lado de un cuadrado, porque estamos sacando la superficie. Y esa sería la superficie en donde está ubicado el observatorio ALMA, suponiendo que tiene esas medidas, ¿ya? Entonces usted escribiría aquí la superficie del observatorio ALMA es x cuadrado más 10x más 25. Es ese trinomio que está allí. ¿Ya? Eso es lo que van a tener que hacer en la infografía. Lo mismo que acabo de hacer. Lo mismo. Van a escribir este resultado, ¿cierto? Lo van a hacer paso a paso y van a escribir de que esa es la superficie en donde está ubicado el observatorio ALMA, suponiendo que tiene esas medidas. Ahora, además, ¿qué deben decir? Que esto de aquí es un producto notable. ¿Por qué es un producto notable? Porque yo me doy cuenta de que multiplico los mismos paréntesis. Y es más, si alcanzamos a tener otra clase, vamos a ver de que esto se puede hacer así. Cuando ustedes se den cuenta de que están multiplicando dos expresiones algebraicas idénticas, congruentes, eso significa que la estoy multiplicando dos veces. O sea, la expresión está elevada al cuadrado, porque es una multiplicación de potencias. Se conserva la base x más 5 y se suma su exponente. 1 más 1, 2. Y eso de allí se llama cuadrado de un binomio. Y ese cuadrado de binomio tiene este resultado, el que está ahí abajo. Y eso se va a poder hacer aprendiéndose una cancioncita que dice que si yo me doy cuenta que es un producto notable, este producto notable de cuadrado de binomio se hace así. El primer término se eleva al cuadrado más el doble de la multiplicación del primer término por el segundo. El doble de x son 2, multiplicado por el segundo término son 5, o sea, 2 por 5, 10. Y se conserva la x, y al final el último término siempre se eleva al cuadrado, como usted lo mencionó allí. Entonces quedaría 5 al cuadrado. Entonces, en vez de multiplicar término a término, si uno se da cuenta que está multiplicando dos expresiones idénticas, uno dice, ah, esto es un cuadrado binomio, y esto se resuelve el primer término al cuadrado más el doble del primer término multiplicado por el segundo, o sea, el doble de x son 2, por 5 son 10x, y al final el último término siempre se eleva al cuadrado. Y eso es un producto notable, que se llama cuadrado de binomio. Eso es lo que van a tener que notar en la infografía. ¿Ya? Es muy complicado, ¿no? Más o menos. Más o menos, no, Un poco y está muy bien. Y estoy convencido que tienen que haber algunos alumnos que, por supuesto, no entendieron. ¿Qué es lo que deben hacer para poder comprender esto? ¿Qué es lo que deberían hacer? A ver, cuéntenme. Ver la clase de nuevo. Bien, excelente, ver la clase de nuevo. Para eso va a quedar grabada Por en Instagram el la va a guardar, Instagram y profe. para eso va a quedar grabada en el ¿cuánto se llama? En Teams, ¿ya? Así es que eso deben hacer, chicos. Además, les comento que en la... ¿Mm? Además les comento que va a estar también en el proyecto.
el mismo ejercicio desarrollado, el mismo, ¿ya? Porque mi intención no es que ustedes queden colgados, nada que ver, ¿ya? Mi intención es la que ustedes comprendan o que entiendan el significado de ese objetivo. Productos notables. Un producto notable es la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿ya? Que yo me doy cuenta de que siempre al multiplicarlas va a resultar la misma forma. En este caso, si multiplico x más 5 por x más 5, lo estoy multiplicando dos veces, entonces se llama cuadrado. ¿De qué? De binomios. Y ese cuadrado de binomio se resuelve con el primer término siempre elevándolo al cuadrado, el último término también siempre elevándolo al cuadrado, y en el medio está la multiplicación del doble del primer término. O sea, yo busco el coeficiente numérico de la x. Es 1, porque hay una x. ¿Pero cuál es el doble de 1? 2. Y ese doble se multiplica por el siguiente término, que es 5. O sea, 2 por 5, 10x. Y lo resuelvo. En vez de estar multiplicando término a término, término a término. ¿Ya? Por eso se llama producto notable. Y eso es lo que van a tener que escribir ahí en la infografía. ¿Ya? De el cálculo suponiendo que el observatorio ALMA está ubicado en ese cuadrado que les va a aparecer en el mini proyecto. ¿Estamos bien, chicos? Sí. Sí. Ya. Sí. Entonces, por favor les pido, si no entienden, vean de nuevo la clase. ¿Ya? Lean el mini proyecto, porque está desarrollado de la misma forma y también tiene infografía de qué significa una expresión algebraica, un término algebraico, cómo se multiplican, todo. Aparece Ya todo. enviaron el ¿Ya? proyecto al curso. ¿Ah? Ya enviaron el proyecto al curso. ¿Lo enviaron? Ya. Sí, lo Qué enviaron hace bueno. poco. Qué bueno. Ya, chicos, si tienen alguna duda, también no duden, redundando, ¿cierto?, en preguntar por el WhatsApp, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en responderle. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Qué ¿Cuántas bueno que clases? hayan entendido. Me gustó porque hoy día participaron más, hablaron bastante. Espero que estén bien. Preocúpense de lavarse las manitos, ¿cierto? Mantener la distancia social, ¿ya? Para que esta pandemia se acabe. Adiós a Carolina, a Giselle, a Daniel, a Caroline, a Antar, a Idan, A a todos. Marco Antonio, a Vicente, o sea, A a los primeros. todos, usando a todos los primeros. Ahí estamos usando álgebra. Profe, Ya, chicos. Sí, dígame nomás. ¿Sí? ¿cuántas clases nos quedan usted? ¿Cuántas clases nos quedan? Sí. Mire, ¿Cuántas tres? Esta semana. eso yo no lo sé, porque mis, mis jefes de UTP, ¿cierto? Y la directora, ellos deciden cuántas clases quedan, ¿ya? Ellos agendan las clases. Yo solamente me remito a hacerlas, así que ojalá que queden muchas más, ¿no? No tantas tampoco para que no se estresen, pero yo creo que durante este mes habrán otras poquitas más. Ya, chicos, recuerden, una Ya, profe. infografía, una hoja de Ya. blog, dibujan telescopios, escriben ahí cómo se utilizan, cuáles son sus partes y también anotan el cálculo de la superficie del observatorio supuesto Gracias. ALMA. ¿Ya? Chau. Ya, profe. Chao, Chao, que profe. esté bien, profe. Un gusto. Chao, profe. Chaito, Cuídese. Chao, chao. 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 Voy a parar de grabar también. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Ya. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. 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 Ahora sí. Ahí sí. Sé de tú.